familia, Dina Serrano les saluda desde Quito, Ecuador. Abrimos nuevamente con alegría y buena vibra el programa Rincón Retórico, tu espacio cultural y social, eso, donde siempre hablamos de temas imperdibles y súper interesantes que gustan a todos. Participa en nuestros videos en vivo, compártelos, suscríbete y llénanos de corazones. Visita nuestra productora Smart Project en Facebook, Instagram y YouTube. De esta manera nos permites crecer. Estamos seguros de que todos nuestros contenidos te cautivarán a ti, tus corazones y a tus amigos y familiares. En Rincón Retórico estaremos gustosos de impulsar tu marca, negocio, producto o servicio. Contáctanos a los números que aparecerán en pantalla y que son el 0994-245-926 o el 0999-040-740. Antes de abrir el espacio, saludo a mi querida invitada, a mis queridos compañeros de estudio, Denis Proaño, el duro de producción y de los controles, y a mi compañera Shirley, quien nos acompañará en esta ocasión. Hoy, y como siempre, en el segmento Periplo Cultural presentaremos un tema bastante interesante: influencia de la literatura en la psicología y viceversa, con María Dolores Cabrera, escritora ecuatoriana. Hola, buen día, un gusto estar aquí nuevamente en los micrófonos de Cataluña Zona Radio, porque la Mariscal no suena mal. El día de hoy vamos a tener temas interesantísimos. Bienvenidos a todos. No se olviden que pueden escucharnos mediante la www.cataluña Zona Radio. Y bueno, pues bienvenidos todos. Gracias, mi querida Shirley. María Dolores, nuestra querida invitada, ha escrito los cuentos Más allá de la piel, De nuevo tus ojos, Siempre de azul. Traducido al italiano, miren qué maravilla. Aquí está, Siempre in Blue. Es traducido al italiano, debe estar hermoso también este libro. Y las novelas, Te regalo mi cordura, Cuando duermen los jilgueros y Pinceladas. Es un bosquejo de un trastorno. Hermosos libros, hermosos cuentos, imperdibles en realidad. También ha publicado sus escritos en varias revistas digitales. María Dolores estudió Psicología Clínica en la Universidad Católica del Ecuador, diplomado en Literatura Latinoamericana en la Universidad de los Hemisferios, cursos abiertos de literatura, Universidad Andina Simón Bolívar, taller de escritura con el literato ecuatoriano Abdón Uvidia, taller de literatura con el escritor mexicano Alberto Chimal, taller de crónica en línea en loscronistas.org. Buenos días, mi querida María Dolores. Qué gusto tenerte aquí en Cataluña Zona Radio, donde la Mariscal no suena mal. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Dina. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Cataluña Zona Radio también. Qué gusto estar aquí en esta entrevista. Y bueno, pues estoy aquí para contestar tus preguntas, para contar sobre mí. Así que muchas gracias. Y muchas gracias por venir, porque supe que estabas un poquito enfermita y aún así, mujer valiente, mujer guerrera, aquí estás, al pie del cañón. Sí, tuve mucho miedo de no poder venir porque estaba un poco congestionada hasta anoche y dudaba, pero bueno, aquí estoy y me siento mejor, así que me vine igual para participar de esta entrevista tan linda. Y ya vas a ver que después de la entrevista vas a estar como nueva. Seguro que Sales sí. súper positiva. Seguro que sí. Gracias a ti, Dina. Bien, mi querida. Bueno, hablaremos de la literatura y de la psicología no como disciplinas en este caso, ¿no? Sino más bien como elementos coyunturales que se influyen. Uh-huh. Por eso suena tan bien desde un inicio cuando hablamos de la literatura, que hay un influjo de la literatura sobre la psicología, ¿no? Porque nos da a entender que la literatura puede ser un recurso o un tipo de escape a una realidad en la que tal vez no queremos estar, queremos escapar, o simplemente darle un nuevo rumbo a nuestra imaginación. En calidad de escritora de cuentos y novelas, ¿qué opinas sobre esto, mi querida María Dolores? Mira, yo creo que hay un poquito de las tres cosas, ¿no? O sea, para mí la literatura es una herramienta para poder mostrar ciertos temas de psicología, ¿no? Entonces yo me baso en me agarro de la literatura como un pretexto, digamos, para poder difundir los temas que quiero dar a conocer, o que quiero explicar, o que quiero contar, o que quiero aclarar sobre psicología, ¿no? Sobre lo que yo estudié en mi carrera. Entonces, en ese sentido, sí es, como tú dices, una herramienta para poder mostrar mis temas, pero también lo otro, ¿no? O sea,
También la literatura es un escape, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú escribes poesía, cuando escribes cuentos especialmente, estás mostrando mucho de ti misma, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que tienes un poco de depresión o cualquier problema que tengas de incomprensión social en tu familia, de pareja, con tus hijos, necesitas también dar a conocer eso y lo escribes y al mismo tiempo es una catarsis en la que tú te liberas, ¿no? De toda esa presión, de toda esa incomprensión, de toda esa... Entonces también es eso, y también la otra parte, dar rienda suelta a tu imaginación. O sea, las tres cosas creo que van ahí, ¿no? En la literatura es muy amplia, muy rica, muy amplia como para decir que no abarque algo, abarca muchas cosas, y dar rienda suelta a tu imaginación también es una catarsis y también es una forma de huir un poquito de las cosas, pero también de dar a conocerte a ti. Claro, y no solamente hablamos de la literatura cuando la leemos para que nos ayude, sino también cuando escribimos. Por supuesto, ¿sí? Claro. Y sí, yo por ejemplo en mi caso te digo, cuando yo me siento un poco deprimida, decaída o hasta incluso a veces aburrida, yo me pongo a leer algún libro que me gusta, los géneros que me gustan, sobre todo la novela histórica, la novela romántica, bueno, lo que encuentres por ahí, ¿no? Y siempre me gusta estar leyendo, me gusta. Claro, es una especie de escape, ¿no? O sea, tú te metes en el libro, te sientes que estás dentro de esa historia o dentro de lo que estás leyendo, te sientes un personaje más, y entonces eso te ayuda mucho a disipar un poco la realidad real, digamos, así sea repetitivo, pero esa es la verdad. Sí, como que nos escapamos a otra realidad, ¿no? Exacto, sí. Y cuando se termina un libro, ¿qué sientes? Porque a mí me da pena, es como decir, se me fue un amigo y ahora... Sí. ¿Con quién claro, converso? da mucha pena cuando terminas, y especialmente cuando tienes finales abiertos. A mí me gustan mucho los finales abiertos, yo uso finales abiertos en muchos de mis cuentos. Los finales abiertos te dejan como... un camino a decir, bueno, aquí qué pasó, claro. Y también ahí funciona la imaginación del lector, ¿no? O sea, muchas veces el libro lo termina el lector, porque cada uno lo interpreta de una manera distinta y lo termina de una forma diferente, y eso es muy lindo porque te enriquece mucho a ti también. Mira, yo he escrito y luego me han dicho, pero tú al final quisiste decir esto, y yo digo, no, a ver, la verdad que no quise decir eso, o sea, no quise terminar de esa manera, pero es la interpretación del que leyó. Y otro lector me dice una cosa distinta, mira, yo pensé que era este el final, pero no era ese. O alguien me dice, era este el final, ¿verdad? Yo digo, sí, realmente quise decir eso y eso, pero está tan abierto y tan a la imaginación también del lector, porque el lector también tiene su propia imaginación, ¿no? Claro. Yo inclusive escribí un artículo sobre el arte de leer, ¿no? Que está... creo que era para un trabajo en la Universidad de los Hemisferios, en el diplomado que hice, sobre el arte de leer, porque leer también es un arte, así como escribir... leer también es un arte, porque tú tienes que saber leer y saber interpretar y saber disfrutar de la lectura y saber que una vez que terminas un libro, tú has terminado una obra. Y yo me acuerdo que en ese trabajo que yo hice sobre la lectura, yo decía, cuando uno termina de leer, igual tiene o sea, se siente que es aplaudido por haber terminado de leer ese libro, ¿no? Claro que sí. Inclusive no solamente te deja la interpretación, sino que también dices, bueno, seguramente hay una segunda o tercera parte. Exacto, claro. ¿Qué opinas de eso, mi querida Shirley? Importantísimo, María Dolores, tenerte nosotros el día de hoy aquí. Nosotros tenemos diversos tipos de libros, ¿no? Que desarrollan tu personalidad, como tú ya lo sabes. ¿Cuál fue el que te ha llevado a ti a desarrollarte o a sentirte un poco más engranada en todo lo que tú haces, en tu día a día, en tu situación diaria? Bueno, yo no diría que hay uno especial. Yo creo que cada una es un mundo distinto, cada una me ha llenado de diferentes satisfacciones. Son temas bastante diversos, no son iguales. Las 3 novelas mías enfocan 3 temas muy distintos, y en los 3 temas yo me he sentido realizada, contenta, satisfecha de haber podido transmitir el mensaje que he querido, pero son temas diferentes, ¿no? Y satisfacciones distintas. Por ejemplo, en Te regalo mi cordura, yo tuve mucha satisfacción de la gente que me decía que ese libro les cambió la vida, que ese libro fue increíble para las mujeres que viven una realidad un poco dentro del machismo,
y que no se atreven a salir de ese conflicto de maridos opresores. Controladores. Y controladores, y que pues de pronto tienen por ahí una oportunidad de ser felices y no las aceptan porque tenemos muchos prejuicios y la sociedad también nos llena de mucha presión, entonces Entonces ese libro, muchas mujeres que leyeron me dijeron, ese libro lo escribiste para mí porque es mi historia, entonces eso a mí me llenó de mucha satisfacción. Pero por ejemplo las otras novelas, Cuando duermen los jilgueros, yo pude transmitir ahí un mensaje que para mí era muy importante y que no sabía cómo decirlo. Muchas veces tú quieres dar un mensaje y no sabes cómo, o sea, no sabes, y realmente con ese libro lo pude hacer, ¿no? Es sobre la falta de amor, y especialmente desde el punto de vista psicológico, la falta de amor en los bebés, en los infantes, ¿no? Cuando un infante está en un orfanato, por ejemplo, porque los padres se murieron, porque fue abandonado, porque lo que quiera que pudo haber pasado, los niños pues están en una situación de acogida en la que se les cambia el pañal, se les da el biberón, se les atiende como un número más, ¿no? Hay 20 niños para una enfermera, digamos, entonces los niños no tienen afecto personal como deberían tener con su madre o sustituta, ¿no? No tienen el calor humano. Y dicen que hasta los 6 años es importantísimo que ellos reciban el amor. Sí, pero hasta los 5 meses se desarrolla una enfermedad que se llama marasmo, cuando un niño se siente muy, muy, muy abandonado, digamos, aunque tenga alimento, aunque tenga techo, aunque tenga comida y ropa y abrigo, pero se siente muy abandonado en cuanto a afecto. Desarrollan una enfermedad que se llama marasmo, dejan de comer, dejan de tomar el biberón y realmente se quedan en un estado catatónico y mueren, ¿no? Eso es algo que yo quería contar porque eso no se sabe mucho. Entonces, esto es pues más en forma de novela, ¿no? Yo me agarro de un tema de esos y hago toda una novela de los niños que están en el orfanato y de la señora que les cuida y toda la historia, ¿no? De cómo ella se da cuenta que se está viviendo esto dentro del orfanato. Las otras personas no le creen. Entonces hay un conflicto ahí. El mismo conflicto que tenemos en la sociedad real lo meto en la novela, ¿no? Entonces, luego voy un poquito más allá explicando que esa falta de amor que sienten los niños también se da en las personas adultas, en los niños más grandes y en las personas adultas, y que también podemos morirnos por falta de amor. O sea, eso es algo que todo el mundo dice, nadie se muere por falta de amor. ¿No? Pero a mí me parece que la depresión te lleva muchas veces a estados en los que quieres morirte y a veces te mueres por voluntad propia o como sea, o desarrollas una enfermedad, y eso que vemos en los niños se da muchas veces también en los adultos, y también lo muestro en esa novela. Entonces, por eso es que cada una me ha dado, como te digo, una satisfacción distinta, ¿no? El transmitir temas diferentes. Lindo, María Dolores. Estaba yo leyendo acerca de lo que nos pasó recientemente, ¿no? Nunca pensábamos nosotros estar viviendo una pandemia, vivir en este mundo pandémico, y entre estas historias y todo sacaste Siempre Azul, y este Siempre Azul tiene 2 versiones, pues tiene en otro idioma y en esta que es la original que nosotros los latinos le podemos leer. Cuéntame acerca de eso, cuentos escritos en pandemia. Sí. Siempre de Azul son 25 cuentos, me parece, que los escribí en pandemia. No todos hablan de la pandemia, algunos sí hablan de la pandemia, ¿no? Pero otros no, otros son cuentos que hablan de cualquier tema, pero todos son escritos en la pandemia. O sea, la pandemia para mí fue, o sea, obviamente fue terrible para todo el mundo, fue una tragedia, digamos, para la humanidad, pero sirvió también para algunas cosas, como por ejemplo para las personas, para el arte, ¿no? O sea, las personas que pintan, que escribimos, inclusive que los lectores, porque hubo tiempo para poder hacerlo. Entonces, yo, por ejemplo, escribí los 25 cuentos en esa época y fue hermoso porque pude aprovechar ese tiempo de encierro, Decir realmente, María Dolores, que en pandemia nosotros vivimos todas las etapas, ¿no? Estuvimos días alegres, días tristes, tuvimos días catatónicos que en realidad nos llevaban a que como conocer más a fondo a nuestra familia y convivir, que era el diario vivir. Como y también hubieron muchos problemas, ¿no? O sea, igual en la pandemia se hubieron rompimientos, matrimonios que se dañaron, relaciones que se rompieron y todo eso, porque hubo de todo. O sea, fue una prueba para el mundo muy fuerte, ¿no? Pero también sirvió para desarrollar nuestras aptitudes, por ejemplo, en mi caso escribir, aproveché escribiendo mucho. Y sí, esos cuentos son escritos en pandemia y muchos hablan de la pandemia, muchos hablan de muchas versiones de la pandemia. Bueno, normalmente el hábito de la lectura es recomendable para todos, es algo que debemos todos mantener siempre, ¿no? Pero hablando ya de la influencia que ejerce la literatura sobre la psicología, ¿tú crees que es importante que las personas que tienen un cierto nivel de emocional, digamos que no al extremo, ¿no? Porque hay casos y casos,
Pero ¿crees que es importante que estas personas que tenemos o que tienen ahora todo el mundo prácticamente algún problema emocional, algún problema de depresión, de ansiedad, o que queremos simplemente escapar de estas realidades, ¿tú crees que es muy importante el ponernos a leer, el tener este sano hábito de la lectura, más allá de que nos guste o no nos guste, pero o sea, sumergirnos un poquito más en la lectura para ayudarnos a nosotros mismos, claro, con lecturas positivas, ¿no? Que nos ayuden a encaminar lo que sentimos, nuestras emociones, y deben haber muchísimos libros, y de hecho hay muchísimos libros y novelas, cuentos y literatura que nos ayudan, en realidad. Así es. O sea, para mí la lectura es importantísima, como te digo, y o sea, lo que tú dices, sí, es así. Las personas que leen, sí tienen también su catarsis ahí, ¿no? O sea, puedes inclusive llegar a identificarte. En el caso de mi literatura, específicamente de mis cuentos, de mis novelas, yo creo que sí hay un poco de la oportunidad de que la gente que tiene ciertos conflictos internos o algo se puedan identificar, ¿no? Hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Verás, yo ese concepto, por ejemplo, no lo tengo tan así, no lo acepto tanto, porque yo creo que hasta cierto punto, si tú crees que eres la única persona en el mundo que sufres de algo, entonces te sientes como que soy la única persona, no sirvo para nada, me pasó esto y no hay nadie más que sea tan infeliz como yo, ¿no? Pero si tú ves que no eres la única oveja negra entre tantas ovejas blancas, sino que en vez de una son 10, no es que tengas un consuelo, pero sí puedes abrirte un poco más a hacer tu grupo, a decir, a ver, aquí estamos 5 ovejas negras, aquí estamos 5 personas depresivas, aquí estamos 10 personas que sufrimos ansiedad, o personas que pensamos de esta manera, y te puedes hacer un canal de ayuda, un grupo de apoyo. Entonces sí creo que eso también es importante, el que al leer tú puedas decir, ve, este autor topó un tema que yo pensé que nadie lo entendía, que nadie lo había vivido, ¿no? Se topó este tema que yo sí lo vivo, y qué bueno saber que alguien más entiende esto. Sí, y veo que en tus novelas y en tus cuentos aplicas la psicología de alguna manera, porque estás ayudando a las personas a que de alguna manera superen ciertas emociones que tienen, ¿no? Que sienten. Y de acuerdo a lo que nos dijiste, justamente que las mujeres te han agradecido, tú también estás como empática con esas personas y enfocas tu sentir hacia ellas, ¿no? Y de hecho estás coincidiendo con la revista Ognos, ¿no? Es la revista Ognos de estudios sobre lectura de la Universidad de Castilla, porque según la revista Ognos existen 2 tipos de psicologías, la intuitiva y la académica y profesional, y justamente la intuitiva es la que encuentra en la literatura se encuentra en la literatura y particularmente en la novela, y es la que tú estás aplicando ahora. Me parece un trabajo maravilloso el que estás haciendo tú. Gracias. Entonces, ¿en dónde más tú aplicas este tipo de psicología intuitiva, digamos, en tus cuentos o en las novelas? Bueno, es distinto, ¿no? Las novelas son historias grandes, largas, claro, donde hay muchísimos personajes y hay muchísima fantasía y muchísima imaginación, digamos. Entonces los temas psicológicos están por ahí inmiscuidos, pero es una idea muy fantasiosa. Abdón Uvidia, que fue mi tallerista durante muchos años, decía que la novela es... Que el cuento es como una fotografía, ¿no? Donde todo está condensado. Tú ves una foto y ahí está todo, o sea, todo lo que hay. Y cuando tú ves, una novela en cambio es como una película, ¿no? Que tiene un desenlace, un desarrollo, que se mueve, que hay diferentes escenarios. O una serie también. Sí, entonces es más o menos eso, ¿no? Entonces yo creo que en los dos yo muestro cuestiones psicológicas, en los dos. Y inclusive en poesía, ¿no? También. Y también escribo crónica, gracias a mi gran amigo Rubén Darío Buitrón, que fui alumna de él también en un curso de crónica. Y pues entonces escribo crónicas para loscronistas.org. Ahora estoy escribiendo crónicas de viaje y espero sacar un libro de crónicas, mi primer libro de crónicas con ellos, ¿no? Vamos a ver cómo me va. Pero en todas, bueno, en las crónicas de viaje no aplico tanto este asunto de psicología, pero la crónica también tú la puedes adornar con muchos recursos literarios. Entonces también usas un montón de cosas que van hacia la afectividad también, ¿no? La crónica no puede ser irreal, tiene que ser todo muy real, no hay fantasía, pero sí, claro, sí puedes usar recursos literarios muy buenos que le pueden
que te pueden llevar a la parte emocional del viaje o de lo que estás narrando o de lo que estás describiendo, ¿no? Entonces yo creo que en todo, ¿no? Inclusive en poesía. Yo te decía fuera de cámara que a mí no me gusta mucho, por ejemplo, que se profundice demasiado en este asunto de los libros de autoayuda no, porque es jugar con fuego. O sea, a mí me parece que es muy delicado, ¿sí? Las personas que utilizan la autoayuda para autoayudarse pueden caer en la idea de que es muy fácil, como lo dicen ahí, ¿no? O sea, en un libro de autoayuda te dicen, pues todo depende de ti, 100% es tu decisión, mañana amaneces y si decides ser feliz, puedes ser feliz. Primero que el tema felicidad está muy subjetivo. Sí, o sea, ¿qué es felicidad, no? Felicidad, la felicidad como un estado constante no existe. O sea, a mí me parece que hay momentos felices, momentos alegres, pero uno debe saber manejar y saber qué es felicidad y qué es lo que estamos buscando realmente, qué tipo de felicidad estamos buscando. Entonces, que el libro te diga, mira, todo depende de ti, tú mañana te despiertas, tomas la decisión de ser feliz y empiezas a ser feliz. Y de ti depende curarte de la depresión, de la ansiedad, de todos los problemas que tengas. Y entonces eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque especialmente a las mujeres ahora se les aconseja, suelta, deja, solo piensa en ti, y tampoco es tan extremo, ¿no? O sea, hay que tener un balance y decir, bueno, ¿hasta qué punto el soltar todo y el pensar solo en mí también es saludable y también es bueno? O a la final, no. O sea, de pronto estoy siendo egoísta, de pronto no estoy luchando por un objetivo que quiero, por salvar un hogar, hay muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso, y eso yo te decía, yo por ejemplo, pienso que hay mujeres que se sienten muy frustradas y dicen, yo no lo pude lograr. Lo que todas mis amigas me dicen, yo no lo pude lograr, yo no lo pude hacer. Entonces, ese es el riesgo, el que tu autoestima baje porque tú no lo pudiste hacer. ¿Sí? La psicología implica, la ayuda psicológica verdadera, científica, implica terapia, siempre. Una terapia larga, profunda, consciente, responsable y donde tú entres a tu propio interior, a tu propio inconsciente y trabajes sobre tus problemas personales, tus asuntos del pasado, tus asuntos de niña, de lo que sea, no en general, ¿no? O sea, tú puedes ser feliz mañana, pero tus propias cosas no son iguales a las tuyas o a las de otra persona. Exactamente, ese punto quería topar, pero bueno, antes de nada yo quería retomar una pregunta para luego de la pausa que vamos a hacer más lueguito. Quería hablar sobre justamente lo que la gente habla y dice y las autoayudas y todo, ¿no? Pero antes de nada yo quería preguntarte o saber qué opinas sobre cuando uno va a una consulta psicológica, ¿no? Hablando de los psicólogos ahora, ellos hacen sus apuntes, te escuchan, escriben en la computadora, a veces ni te escuchan, están escribiendo todo lo que hablas, inclusive te pueden enviar o derivar a un neurólogo, a un psiquiatra, dependiendo del caso. Pero de lo que yo he sabido, o no sé si es que tú me puedas decir, ¿crees que los psicólogos recomiendan libros no necesariamente de autoayuda, sino a leer? Lea algo positivo, lea algo bonito, lea algo que les llene. No importa si es un libro de motivación, de autoayuda, o sea, hay miles de libros de autoayuda y de automotivación. Y yo creo que de alguna manera sí te ayuda, pero tienen rigor científico. ¿Sí? Y son escritos por personas profesionales y psicólogos que te ayudan, ¿no? Pero también los psicólogos no hacen eso. No te recomiendan leer, no te recomiendan la lectura. ¿Tú crees que eso debería ser parte de su terapia? Debería ser parte de su terapia dependiendo del asunto que te llevó a buscar terapia. O sea, el psicólogo tiene que ser lo suficientemente sutil como para saber por qué estás buscando esa terapia, ¿no? Si tú eres una mujer que tienes depresión o no tienes depresión, simplemente vives ansiedad o simplemente tienes un problema matrimonial y quieres arreglarlo y no sabes cómo manejarlo o no puedes controlar tus emociones. Entonces, dependiendo de eso, te va a decir, mire, usted está en un problema de que no reconoce y no maneja sus emociones. Leamos este libro que le va a ayudar un poquito a manejar sus emociones, ¿no? O si tú estás teniendo un problema, pues, de pareja, te va a decir, mire, este libro habla sobre el entendimiento de la pareja o sobre cómo manejar los asuntos de pareja, entonces te va a ayudar eso. No te puede decir cualquier libro a cualquier persona, ni a todos los pacientes recomendar los mismos libros, porque por supuesto, cada uno es un mundo. Entonces está bien sí que se recomiende, pero nunca que se deje de hacer la terapia personal profunda,
eso es algo importantísimo, o sea, no leyendo solo el libro, sino acompañado de terapia. Inclusive la terapia psicológica para mí no es suficiente si no va acompañado de un apoyo psiquiátrico, si el problema es ya de depresión profundo, y es más profundo, ¿no? Entonces tiene que haber siempre una conexión entre una cosa, entre otra, y entre todo eso te vas ayudando. Pero el creer que un libro te va a ayudar a salir adelante, eso sí no. O sea, si tú dices, yo solo con el libro voy a salir, no. No, tiene que ser algo complementario nada más. Pero de cualquier manera, no importa que leas, bueno, algo que siempre sea positivo, pero siempre te va a ayudar la lectura. Porque es un escape y es algo que te alimenta y que te enriquece, claro, ¿no? Y que te mantiene ocupada tu mente también, claro, ¿no? Sí. Y sí, yo sí quisiera aconsejar un poco el asunto de que se quite ya ese cliché, esa idea de que ir al psicólogo es malo, ¿no? Ir al psicólogo es, no, qué vergüenza, ir al psicólogo, van a decir que estoy loca. No, yo creo que eso ya se está rompiendo. No, pero todavía hay, ¿no? Bastante. Antes todavía era mucho más, decía, me voy al psicólogo, está loca, tiene algún problema. Antes era mucho más. No, ahora ya es como ir a hacerse una pero consulta. Tú te das cuenta ¿no? que mucho más comunes en las mujeres. El hombre todavía tiene su prejuicio sobre eso. O sea, el hombre todavía te dice, yo porque o sea, si tú le dices a tu hijo, a tu hermano, a tu papá, yo qué sé, y al psicólogo, tú notas más resistencia. Te dice, no, ve tú. Es su orgullo también. O entonces, en todo caso lo dicen, anda tú primero y luego, bueno, vamos como va avanzando la cosa y me meto y esto y el otro. Cuando son temas de pareja, pues bueno, siempre tiene que ser tratado por los dos. María Dolores, yo tengo una pregunta importante. ¿Cómo crees tú que nosotros podríamos crear una motivación propia para la lectura? O sea, para que esto nos ayude obviamente psicológicamente a tratar nuestros problemas, sea cual fuere, porque a veces nosotros lo vemos como un problema tan grande, tan inmenso, y en realidad es algo que se puede solucionar simplemente hablándolo o interactuando con otra persona. Sí, mira, yo pienso que el problema de la falta de lectura, de la falta de cultura que tenemos, es un problema bastante social, ¿no? O sea, eso se da, la falla viene de atrás, o sea, no hemos acostumbrado a los niños y a los adolescentes a leer, y si es que lo hemos intentado, lo hemos hecho mal, porque queremos que los niños lean 100 años de soledad a los 8 años, y eso es imposible. Claro. O sea, ningún niño te va a aceptar eso y va a decir, qué horrible leer una cosa tan larga, me están obligando, y si no leo me ponen mala nota, entonces sería un estrés como estudiar matemáticas o como, no, o sea, realmente no hay esa motivación. Entonces se debe empezar, yo creo, cambiando un poco las sociedades de abajo desde que los niños son pequeños. Las escuelas deben cambiar completamente el pensum, digamos, que tienen, porque yo no sé si la educación no acepto cómo va ahora, ¿no? Esa cantidad de deberes, de cosas, o sea, al niño le altera, no. Entonces, desde ahí debería empezar, pero si ya no hay remedio porque ya lo vivimos, ya nos criaron así, ya nos educaron así en las escuelas, y no tuvimos la costumbre de la lectura, pues yo creo que sí habría que motivar un poco con esto, ¿no? Con entrevistas, con mensajes, con programas, con discursos, con, no sé, sobre la importancia de la lectura y cómo nos puede ayudar. O sea, ya la gente adulta que posiblemente no tuvieron esa costumbre, pero sí quieren empezar a leer, motivar un poco, ¿no? Motivar un poco con programas, como te digo, con mensajes. Y el ejemplo. Si una madre, claro. si un hijo ve a una madre o a un padre que lee, que es un buen lector, que es un asiduo lector, va a tomar ese ejemplo también y le va a gustar, porque se predica con el ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Y justamente a lo que me decías tú, que un niño de 5 años o 6 años que lee un libro, que no entiende, también es como interpretación, ¿no? Le das a un chico de 15 años, por ejemplo, que lea el Don Quijote de la Mancha, no va a tener la misma interpretación cuando él lo lea cuando tenga 30 años, va a tener otra interpretación, otra visión del libro, de la lectura y de su contenido, ¿no? Bueno, mi querida María Dolores, vamos ahora a una pequeña pausa comercial. Perfecto. Para hidratarnos, para respirar. Muy bien. Y para continuar con la entrevista. Ya, ¿sí? Con mucho gusto. Gracias.
general, la lectura no solo nos ayuda a mejorar el razonamiento, la capacidad, el análisis, el manejo de nuestras emociones, el vocabulario, etcétera, sino a alimentar la mente y el espíritu y nos hace personas más felices, porque leer es una de las mejores terapias que existen. Tiene poder sanador. Continuamos entonces con nuestra querida invitada, la escritora María Dolores Cabrera, quien nos leerá el poema de su autoría, Mujer Pequeña. Adelante, mi querida María Dolores. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, este poema justamente es un ejemplo de que hay personas que no logran lo que todo el mundo dice que se puede lograr, ¿no? O sea, hay personas que no lo están viviendo de la misma manera. Se llama Mujer Pequeña, para aquellas mujeres que no pueden ser resilientes debido a la monstruosa depresión. Mujer pequeña que quieres ser grande, que llevas contigo banderas dobladas, guardadas, ocultas. Mujer que admiras a aquellas que luchan, a las que protestan valientes y fuertes, a las que trabajan sin tregua ni tedio, sin miedo ni dudas, con todo el afán. A las decididas, a las que pelean, que no se doblegan y emprenden victorias, a las resilientes, a las motivadas, que dan el ejemplo sin mirar atrás. Te sientes caída, jilguero sin alas, te vence la pena, las horas marchitas, los días perdidos en sueño y dolor, y piensas en irte apaciblemente como lo hicieron aquellas fastuosas a las que adoramos, la Wolf y la Storni, Pizarnik, la Plath, o aquella sin nombre que nunca sabremos de su identidad. No puedes ser alta, ser dueña del tiempo que marca tu vida, ser libre y segura, andar los caminos con la voz en alto, con la frente erguida y las manos listas para comenzar. Mujer que no entienden que tu riña es otra, que batallas siempre por salir de cama, por la ducha tibia, por las vestimentas que debes usar. Mujer que no gritas, que no hablas con nadie, que lloras el día que va a comenzar, que tomas pastillas, suplicas ayuda, abrazos, caricias, que evitas el aire por no respirar. El sol no es hermoso ni te acoge cálido, te quema y es fuego que daña tu entraña, devasta tu esencia, calcina tu ser. El viento no es fresco ni alivia el ahogo, te alborota el pelo, revuelve la mente que no has de arreglar. El agua no limpia, las flores son negras, no tienen belleza ni color alguno que pueda brillar. Mujer que si logras seguir con tu vida te sientes triunfante sin que nadie sepa que cada mañana tu ganancia es esa, más grande, más noble, más célebre incluso que escalar montañas, que cruzar el mar. No atisban, mujer, a la tempestad que te empapa el traje y después la piel, ni al frío que cala tus huesos, que te hiere el alma, que será nocturna por la eternidad. Te insisten que puedes, que seas como ellas, que salgas, que grites y que te domines, mas hay una fuerza que te inunda infausta, malévola, insana, que se hunde perpetua, que corta sin tregua y se clava frenética en el corazón. Te tachan de débil, la floja, la endeble, la frágil criatura. Te culpan, te juzgan, cobarde te dicen. Yo en cambio te llamo, mi sombra valiosa, bizarra y osada, por conseguir aliento para un día más. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué opinas, mi querida Sheila? Y maravilloso. Ahora nos queda Imagínate por este mes de la mujer, nos queda. Imagínate con importante todo lo que has dicho. El nombre dice Mujer Pequeña, pero enaltece al 100% la mujer. Más que luchadora, porque esa palabra es como que muy cliché, el tema de luchadora, pero engrana todos y cada uno de los momentos que la mujer pasa en su diario vivir, ¿no? Sí. El título dice Mujer Pequeña, pero la hace realmente grande. Claro, Gracias, dice, María mujer Dolores, pequeña por que quiere ser describirnos grande. de esa manera. Gracias. De verdad que sí, lindo. Sí, en realidad las mujeres pasamos muchas cosas muy duras y a veces tenemos que enfrentarlas solas. Así es. Y salimos Así es, adelante, ¿no? así Salimos es, adelante. sí. Siempre necesitamos un amor, una compañía, no importa el amor que sea, ¿no? Puede ser el amor de la familia, el amor de una pareja, el amor de una mascota. Así es. Nos refugiamos Sí, siempre en así algo, sea que en a veces nuestras dice la mujer, amigas. no, soy una mujer independiente, soy una mujer que lo puede todo, pero siempre uno lo puede y cuando es con compañía, pues Sí. lo puede más aún. O sea, Así es como es. que una fortaleza un poco más Sí. fuera de lo que Pero de tienes lo que tus uno momentos como débiles mujer. en que también no puedes, ¿no? Y también esa parte hay que importante. entender y saber que a veces Y- no puedes y, ese que es, eso está ese es bien. el problema también de las mujeres o también de los hombres, ¿no? Que a veces por no sentirnos solos, por estar acompañados, nos juntamos, digamos, o conseguimos una pareja o una persona que en vez de sumar resta.
Así es. Dice, por no estar solo, por no estar sola, estoy con alguien que estoy equivocado, ¿no? O sea, está equivocado y no me ayuda, no me apoya y más bien me hunde. Entonces tenemos que elegir bien la persona con la que tenemos que estar, elegir bien la persona que nos va a acompañar en el camino, o si no, pues seguir solas. Sí. Eso es todo, ¿no? Sí, sabes que este poema lo escribí hace un año exactamente, justo en el mes de la mujer, porque hubo un evento muy lindo en Otavalo que hicimos un grupo de poetas, digamos, no participaron poetas de todo el país. Salió precioso ese evento en Otavalo, estuvo Rubén Darío, estuvo, bueno, algunas personas, y pues ahí lo escribí, fue inédito para ese evento, muy justo para el Día de la Mujer. Ajá. Y bueno, retomando el tema del que estábamos hablando antes de la pausa, sobre las personas que aconsejan, sobre las personas que hablan sobre autoayuda. Muchas veces las personas que hablan de autoayuda no pueden ayudarse ni a sí mismas, ¿no? Y con esto de las redes sociales ahora pero encuentras en todas partes TikToks, Reels, ahora hay Shorts, hay canales, o sea, en Instagram, un sinnúmero de cosas que encuentras y empiezas y te bombardean, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y en realidad terminan confundiéndote. No aplican el rigor científico, ¿sí? Simplemente son consejos por ahí como aleatorios, ¿no? Sí. Y uno dice, bueno, o sea, ¿qué mismo es esto? ¿Hago, no lo hago? Pero en realidad no, o sea, tanto bombardeo también nos abruma, creo yo. Yo sí hay muchas cosas que tienen, como les digo, rigor científico, hay muchos libros que son escritos por personas profesionales y en esos libros nosotros tenemos que basarnos, porque si no podemos terminar confundiéndonos, como tú dijiste, ¿no? ¿Qué opinas de esto de las redes sociales y toda este bombardeo de información? Es tremendo, o sea, mucha gente que no tiene idea, que no ha estudiado nunca psicología. Solamente por ganar likes o por ganar popularidad, ¿no? O porque hicieron un cursito por ahí de una semana de un coach de no sé qué. Ya entonces se sienten con la capacidad, digamos, de poder aconsejar 1,000,000 de cosas y decir esto así, esto. Y como todo es libre. Exacto. Entonces, eso sí, como tú dices, es un bombardeo realmente de personas que sin tener una base científica están aconsejando cosas que yo no sé hasta qué punto pueden ser favorables, buenas, o pueden hacer también mucho daño el momento porque yo, personalmente, puede ser que muchas personas no piensen así, pero mi criterio personal es que estamos ayudando y apoyando a crear un mundo muy egoísta para las generaciones que vienen. Y eso tampoco es bueno. O sea, yo te digo que está muy bien el hecho de que la liberación de la mujer, que la mujer esté consciente de su valor, consciente de que puede por sí misma hacer muchas cosas, y todo eso está perfecto. Yo no digo que no quiero que se malinterprete, pero sí creo que es llegar a un extremo en decir que no te importe nada. O sea, vota todo lo que te estorbe. O sea, si esto te estorba, pues lo votas. Si tu hijo no sirve, pues también que salga. Si tú eres tú y solo tú y nada más que tú. Estamos bombardeando un egoísmo bastante grande. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, yo he discutido con un montón de gente por eso, porque yo creo que ningún extremo es bueno. Y sí estamos llegando a un extremo. Sí. Estamos llegando a un extremo en el que hay un egoísmo tremendo. O sea, esto de la liberación femenina te lleva a simplemente a odiar al hombre, a atacar al hombre, a enseñar a las generaciones que vienen que el hombre no sirve, que el hombre no vale, que el hombre no... Sí. Y no, o sea, hay hombres muy valiosos y esto de preferible sola que mal acompañada, perfecto, sí, pero si tú tienes una buena compañía, un hombre que te llene tu necesidad emocional, afectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué decir no? ¿Por qué cerrarse a que ese aconsejo tan violento es mejor estar sola? ¿Por qué es mejor estar sola si hay buenas compañías, si puedes conseguir un buen hombre, si puedes conseguir una buena pareja, si puedes... No, es que es mejor estar sola, y eso es algo que te está llegando al punto de que tú ya no quieres buscar un hombre bueno, ni malo, ni nada. Es que te encierras. Sino simplemente pones barreras. Sola. Exacto. Entonces ya no te estás abierta a buscar un hombre bueno, sino simplemente a que es mejor estar sola y punto. Y eso se te está lavando el cerebro a las nuevas generaciones. Es importantísimo esto que nos estás indicando, María Dolores, porque también existimos madres que estamos criando hijos con el miedo de decir, hijo, tienes que ser un buen hijo, tienes que ser esto, tienes que ser el otro, porque se va a encontrar con una sociedad
lo que tú dices, o sea, mujeres feministas que se van a convertir de una u otra manera en odiadores de hombres buenos, de personas buenas. Feministas extremas, ¿no? Porque el feminismo está bien hasta el feminismo solo busca la igualdad en el género, ¿no? De oportunidades. Sí, pero lo extremo, como tú dices, siempre va a ser malo. Entonces, más bien nosotros hacemos el llamado a que la gente se, como decía Dina, se calme. O sea, queremos nosotros una sociedad que podamos ser felices, que es lo que decíamos al principio. No encontramos siempre la felicidad en una pareja, siempre la encontramos en una familia, siempre la encontramos en una mascota. Y lo que queremos ciertamente es ser feliz a nuestro modo, ¿no? Que la literatura nos lleve, o el leer un cierto libro profesional nos lleve a un entendimiento de lo que es realmente la felicidad. Así es. Algo profundo, sí, algo que realmente nos ayude, precisamente justo, ¿no? Y hablando de los libros buenos, de lo que estaba yo hablando hace un ratito, de los libros que nos ayudan, que tienen rigor científico y todo, yo traje uno aquí, que yo tuve el error de prestar a un amigo. A mí me dio un enamorado hace unos años, que ahora es mi esposo, por supuesto. Me dio un enamorado. No voy a pensar cosas malas. Cuando me dio esto, éramos enamorados. Yo tenía un carácter medio especial y me di tus zonas erróneas. Yo digo así, o sea, no podías mejor regalarme chocolates. Y me dio este libro. Pero yo no lo vi como, ese momento yo no lo vi como algo que me podía ayudar, sino como, o sea, como decir, oye, o sea, cambia, toma, esto te va a ayudar. Yo no me sentí muy bien. Ya. Pero ahora que yo lo he leído 2 veces a este libro, claro, con el tiempo se han aumentado mis zonas erróneas, ¿no? Ahora tengo más zonas erróneas. Pero bueno, este libro me ha ayudado muchísimo. Es del doctor Wayne W. Dyer. Claro, sí. Sí, y es del 78. Es la edición 32. Yo lo leí ese libro cuando yo debía haber tenido unos 17 años, unos 18 años nomás. Por ahí lo leí completo. Mira. Sí, y yo creo que si uno vuelve a leer un libro después de, no digamos de todo el tiempo que ha pasado, yo tengo ahorita 61 años, o sea que cuánto tiempo ha pasado. Pero no pareces, estás regia. Pero si es que tú lees un libro después de 1 año, de 2 años, tú ya lo ves con otra Porque visión. te han pasado muchas cosas. Mira, que te han hecho cambiar de perspectiva. Eso te pasa con mis propias creaciones, o sea, con mis propios libros que yo he escrito, ¿no? Yo escribo un cuento, lo dejo ahí reposar un tiempo y luego pasa 6 meses, lo leo de nuevo y yo misma digo, pero bueno, ¿qué quise decir con eso? ¿Qué pasó? ¿Es eso lo que quise decir o no? Lo veo de otra forma y hasta el mensaje que quise decir lo veo diferente. No digamos un libro que tú puedes volver a leer después de 20 años, de 30 años, lo vas a leer de una forma completamente distinta. Yo tengo el libro, no lo he vuelto a leer desde esa época, no lo he vuelto a leer. Pero yo creo que si lo vuelvo a leer, lo veo ya de una manera distinta. Claro. Y eso le pasa a todo mundo. Porque es que has evolucionado, pues. Y ahora tus zonas erróneas tal vez ya son menos que las que eran antes. Por eso o la tal gente... vez se ha aumentado, como en mi caso. Porque digo, nadie es perfecto y cada vez, o sea, erramos más, ¿no? Yo te digo, justamente, mira, Shirley, ¿cómo está? Era café. Era café y le presté a un amigo y le dije, pero lo cuidas porque a mí no me gusta prestar libros. A partir de ese momento dije, nunca más vuelvo a prestar un libro a nadie. Y le había dejado ahí en el carro, asoleándose, y ni siquiera lo había leído, y mira cómo me entregó, descolorido, las páginas hecho pedazos. Por suerte, le puse aquí la dedicatoria de en ese entonces, mi novio, y le puse un scotch y algo. Para que se mantenga. Para que se mantenga, y ahí está mantenido su dedicatoria, ¿no? Claro. Qué bonito entonces, pero bueno, es mejor no prestar libros si no te lo van a cuidar, ¿no? Sí. Y compartir los libros bueno, es bueno compartir libros, pero siempre y cuando te los cuiden, y libros que lo van a ayudar a las otras personas. Así es. ¿Sí? ¿Qué más me puedes decir sobre la psicología dentro de lo que es la literatura? Porque quiero topar un tema sobre un libro que es, digamos que histórico, es universal, y quisiera ver hablarlo, ¿sí? Entre nosotras, hacer un debate, porque sí me parece un poquito interesante. Para concluir sobre este tema de tus libros, sobre todo, ¿no? La psicología que aplicas dentro de tus libros y tus novelas, ¿qué más me puedes decir? Claro. ¿Qué más puedes decir también sobre lo de las redes sociales? A ver, en mi caso personal, yo mezclo literatura con psicología porque yo estudié psicología y porque amo la literatura, y también desde que era chiquita escribo, ¿no? Yo escribo desde que estaba en la primaria, o sea, yo realmente escribo. ¿Y esos escritos los mantienes aún? Algunos sí, algunos no. El otro día estaba acordándome de una novela que escribí que se llamaba Arup.
horóscopo, me acuerdo. Ya. La habré escrito cuando tenía yo máximo unos 20 años, no sé, y no sé, en esa época no tenías, pues como ahora no podías guardar, tenías los cassettes, esos... Ay, los cassettes. disquetes, no son cassettes, eran disquetes de la computadora. Ah, los disquetes, esos que eran flexibles. Esos, sí, Ah. sí, entonces yo eso... Yo ya no he visto años de eso. Y sabes que esa novela prácticamente la perdí. Ajá. O sea, no sé dónde está. Pero sí, yo escribía desde que era chiquita, ¿no? Y bueno, yo escribí inclusive en la adolescencia una novelita que tuve tanta ilusión de ver ya que esté como publicada, que yo le corté, le grapé y le puse una pasta, digamos, una carátula hecha por mí misma y todo, ¿no? Entonces, pero yo... digamos, es una forma muy personal el haber mezclado la literatura y la psicología, porque son mis dos profesiones, son las dos cosas que yo he amado mucho, la una, entonces llegó un momento en que me fue imposible que se pueda separar la una de la otra, ¿sí? Entonces psicología con literatura y literatura se vino para mí a ser una simbiosis ya inseparable, o sea, la una depende de la otra pero en mi caso, ¿no? Hay mucha gente que no estudió psicología, que estudió, qué sé yo, arquitectura, y pues más bien se va por una literatura que tenga que ver más con su interés de vida, ¿no? En mi caso personal es que pasa esto que es casi inseparable, ¿no? Lo uno de lo otro. Bueno, y ahora sí voy a tomar este tema, que, bueno, es como un ejemplo de este binomio que nos ocupa ahora, que es la literatura y la psicología. Una de las mejores novelas psicológicas de todos los tiempos es Crimen y Castigo, ¿no? De Fyodor Dostoyevsky. En ella podemos ver cómo el personaje principal intenta justificar sus acciones por medio de sus elucubraciones y discursos mentales. Entonces, este libro creo que es una de las mejores pruebas de que hay un influjo entre la psicología y la literatura y viceversa, ¿no? Que es justamente el tema que estamos topando. En este libro podemos ver que el autor pretende que el lector se suma en la trama de su novela en calidad de testigo de los sucesos. Es decir, que ahí pone a prueba su psicología, ¿no? Al mismo tiempo, logra que la literatura esté presente en la psicología del lector porque logra que desentrañe los hechos, ¿sí? Entonces, aquí este libro es súper fuerte, es bastante grueso. Grande. No sé si es que tal vez lo has leído. Sí, yo te había comentado a ti, yo leí, pero hace muchísimos años, Crimen y muchísimos Castigo. años. Yo lo leí cuando estaba en el Eso me dijiste colegio. fuera de cámara, sí. Sí. Posiblemente en secundaria, ¿no? No lo he vuelto a leer, entonces sí tengo por ahí mis lagunas del libro. Claro, no te puedo claro dar que detalles muchos porque... Porque más, aunque te marque un libro, siempre te vas a olvidar de detalles y de Exacto, contenidos, sí. ¿no? Pero esto que tú mencionas sobre que el lector forme parte de la trama, digamos, ese es un arte que tú Claro. puedes lograr. O sea, tiene que ser un muy, muy buen libro y un muy buen escritor, como Dostoyevsky en este caso, para que el lector sienta que está viviendo eso y se identifique muchísimo, ¿no? Y pase casi en todos los lectores que van a leer ese libro, ¿no? Porque en cualquier libro puede pasarme a mí o puede pasarte a ti, pero que pase en casi todos los lectores, como en este caso, que realmente uno logra meterse en la trama y sentir y vivir y identificarse y todo, Y desentrañar es toda la... porque el escritor lo manejó súper bien, Claro. ¿no? Y por eso es una eminencia históricamente, ¿no? Eso es. Sí, claro que sí. Y claro, y hay películas también, ¿no? Claro, basadas en libros. Hay películas súper buenas. Por ejemplo, a mí me gusta una película que se llama Los Otros, con esta actriz... The Others, ajá. Con esta actriz, esta rubia guapísima, despampanante de Hollywood, ¿cómo se llama? Nicole Kidman, con Nicole Kidman, justamente. Esta película, por ejemplo, es psicológica. Está basada también en un libro. Igual también, por ejemplo, Sexto Sentido con Bruce Willis. Son unos peliculones. Claro, o sea, ya no son, bueno, sí, psicológicas, tiene mucho de psicología, pero también tienen ya ahí un poco ya de la película de misterio, ¿no? Claro. De hablar del más allá, de que los ficticias, otros son, ¿no? los que realmente están viviendo y nosotros somos los otros, ¿no? Exacto. Y que esta otra dimensión viviendo
con miedo de sentirnos, de sentir lo que respiramos y lo que caminamos, y eso es excelente película, ¿no? Y Sexto Sentido, como tú dices, más del amor, también. hablamos de El diario de una pasión también. El diario de una pasión. Es un libro La chica del bonito. tren también, ¿no? Es una película psicológica. Ajá. Y también hay un libro. Hay libros, sí. Sí, sí. Y de estas películas que son psicológicas, ¿qué opinas tú, mi querida Shirley? Bueno, más bien, yo soy mucho amor, ¿no? Me encanta a mí mucho ver el tema de las películas de amor. Es como que uno se mete, se engrana en los personajes, como que quiere vivir esa parte y lindo, sí me gusta mucho el tema de las películas que son llevadas a los libros, ¿no? Exacto, claro. Porque a veces existimos, bueno, muchos tipos de personas, a veces somos visuales, a veces leyendo como que entendemos un poco más la historia, como que relacionamos un poco más de cosas. Siempre es importante saber cuál es nuestra línea de entendimiento en ese sentido. Claro, cada quien tiene su manera de interpretar y de asumir, ¿no? Si más te gustan las películas, si más te gusta la lectura, pero creo que la lectura siempre va a ser Importante. un recurso muy Sí. bueno y que tenemos que fomentarlo en nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo primero, ¿no? Antes de nada. Eso. Y tu último mensaje para nuestra querida audiencia que nos está viendo, ¿cuál sería, mi querida María Dolores? Sobre la lectura. Primero respecto al tema que hablabas de las películas y ya, las series, yo perfecto. creo que puede haber una conexión entre... Yo, por ejemplo, a pesar de que me encanta leer y que escribo, me gusta mucho también el cine y me gustan mucho las películas, y yo sí soy fanática de ciertas series, y estoy siempre pendiente de no perderme esta o la otra, o estoy pendiente de si ganaron los Oscars, y me da curiosidad de ver por qué ganó, y veo ¿Por qué ganó y por qué Ya, no ganó entonces, el uno? yo ¿Por sí qué soy no ganó muy el otro? entonces no, lo uno no quita lo otro, ¿no? El que tú Claro. ames la lectura y que tú ames escribir, o seas escritor o no quita que seas fanática del cine, ¿no? A mí me fascina. No importa el canal, más bien siempre es importante, como decía anteriormente, saber qué es lo que más te lleva a abrir un libro o a interpretarlo. Exacto, ¿no? sí. Si lo No, o sea, interpretas lo uno medio- no quita lo otro, ¿no? Ajá. No porque te gusten los Exacto. libros no te va a gustar la... Claro, puede gustarte Sí, un millón de cosas. exacto, así sí. es. Pero como digo yo siempre, yo como soy docente, siempre a mis alumnos, en ellos siempre fomento el hábito de la lectura. Le digo, Claro, lean, chicos, lean, claro por que sí, favor, lean, claro, porque claro, no es solamente les importantísimo. saca Claro. de la realidad, Y les el ayuda. arte en general, uno tiene que fomentar el arte en general, El o sea, arte y la llevar a cultura. los chicos a museos, que las pinturas, por ejemplo, yo no pinto, pero me Claro. fascina la pintura, Claro. me encantan los museos, ahora estuve en Argentina hace poco porque mi hijo vive ahí, Ay, qué maravilla. y qué hermoso los museos, el Museo de Bellas Artes, ¿no? Entonces, a mí me fascina, por ejemplo, las esculturas, ¿no? La pintura me gusta mucho, pero la escultura me fascina, me encantan las esculturas, ¿Ah, sí? me alucinan, entonces sí, son cosas que se complementan, ¿no? O sea, Es como que y- te llevan un poquito más a saber por qué le hicieron, cómo le Exacto, hicieron, sí, ese tipo y de es un arte cosas, las hermoso, o sea, esculturas más. las esculturas son hermosas. Y sí, o sea, tú me decías un mensaje, pues sí, que la gente se interese más en el arte en general, en Arte y la el arte en cultura, general, sí. que los colegios, que las Sí. instituciones Desde la educativas, escuela. sí, promuevan eso, o sea, promuevan el arte a la pintura, que lleven a los chicos a los museos, que les enseñen sobre escultura, sobre pintura, sobre literatura, sobre Historia. cuántas formas de arte que hay, Ujú. sí, entonces eso es importante, porque ahí la mente se abre, ¿no? Ya no hay esas ideas tan cerradas sociales que lamentablemente todavía tenemos y que nos inundan, ¿no? De prejuicios y de tabúes entonces yo creo que la mente se abre cuando tú empiezas a descubrir el arte, ¿no? Se abre muchísimo. Sí, ves el talento de otras personas, de maestros, ¿no? Que nos pueden enseñar tantas cosas a lo largo de la historia. Y nunca está cerrado a aprender. No, Nunca, ¿no? Yo fui a la exposición de Miguel Ángelo. Ah, sí. De Miguel Ángel fui a la exposición, no sé si fueron ustedes, la Quise escultura, ir, pero no. la Capilla Sixtina, o sea, claro, nunca va a ser lo mismo, pero fue una réplica tan bonita, a mí me encantó, me tomé full Vi fotos. fotos, Lindo, fue hermoso, o sea, eso tenemos que hacer aquí en nuestro país, Sí, para sí, enseñar sí. a la gente, porque a veces dicen, ¿y quién era Miguel Ángel? ¿Y qué esta escultura quién hizo? ¿Y este ¿Por qué cuadro ese quién desnudo? pintó? ¿Y Que por en qué ese está entonces, esa desnudo? época era como que era ¿Y un por qué no desnudo. está tapado? Sí. ¿Y por qué no? ¿Y quién escribió este libro? ¿Y quién pintó este cuadro? Entonces, todo eso tenemos que enseñar y fomentar la cultura. Sí, así Mi es. mi queridísima María Dolores Dina, Cabrera, muchas muchísimas gracias por gracias. acompañarnos en este programa. No te puedes imaginar lo enriquecedor que ha sido, el gusto que ha sido para Gracias, nosotras Dina. tenerte aquí. Esperamos
tener otra nueva oportunidad para que vengas. Claro que sí, con todo gusto, pero para mí ha sido el gusto. Para mí un gusto conversar con ustedes, tener la oportunidad de explicar mi literatura, de explicar mi forma de pensar. Para mí es una oportunidad lindísima y te agradezco de todo corazón a ustedes y a la radio, así que muchas gracias. A ti muchísimas gracias, mi querida. Y recuerde, mi querida audiencia, que la lectura nos da conocimiento, la lectura nos hace analíticos, nos hace personas más felices. Lean, instrúyense y amen el arte y la cultura. Nos vemos en el próximo programa de Rincón Retórico. Un besito a todos y muchas bendiciones. Chao, chao. Gracias a todos y a quienes nos han escuchado.